Hola, buenas tardes, Graciano. Muy buenas tardes. Bueno, pues bienvenida. Antes que nada, pues muchísimas gracias por querer participar aquí dando una plática, una conferencia en la sexta edición en el diplomado, del diplomado en diseño de la vivienda colectiva contemporánea. Entonces, lo que voy a hacer ahora, antes de empezar, pues es presentarla a los estudiantes que son aquí, que están aquí conectados, porque son de diferentes lados, pues, de América, y por otro lado, pues, a la gente que nos sigue en la plataforma de Facebook. ¿Ok? Entonces, tenemos el placer de tener hoy a la arquitecta Lucía Martín López, que también es investigadora y especialista en cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos en el tercer mundo, y doctor en arquitectura con mención internacional cum laude y premio extraordinario de doctorado 2015-2016 por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde el 2009 trabaja de forma independiente y cooperativa, centrando su práctica en la vivienda. Ha obtenido el primer premio en el concurso para el prototipo de vivienda asequible Los Pirules, en Celaya, Guanajuato, en el concurso internacional de intervenciones para la emergencia OPTA en Brasil. También mención de honor en la convocatoria Solution de Social Cooperación Architects para exponer en la Expo de Milano de 2015. También ha sido seleccionada en la convocatoria Becoming del 2018 para exponer sus investigaciones en el pabellón virtual de España en la Bienal 16 de Arquitectura de Venecia. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales numerosos artículos de investigación, especialmente en torno al diseño y transformación de la vivienda en Latinoamérica y Europa, obteniendo el premio Artículos de Investigación en la 14ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo del 2016-17. Actualmente es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Ha impartido docencia a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Universidad Anáhuac y La Salle, México. Desde el 2017 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 1. Doctora, será un placer escucharla. Le dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciano. Buenas tardes a todos y a todas. Primero de nada, agradecerte la invitación a ti y a Octavio. Es un placer estar con ustedes esta tarde aquí. Y bueno, de una vez voy a compartir pantalla, si les parece bien. A ver si puedo. Listo, ¿se ve? Genial. Bueno, pues el día de hoy quisiera compartirles parte del trabajo que hemos realizado varias compañeras y varios compañeros de manera colaborativa durante un tiempo. En específico son dos concursos que buscan responder de manera aplicada a una pregunta que permea todas las investigaciones que yo he realizado y estoy realizando desde la academia. Y es una pregunta que dice si puede la arquitectura, sobre todo a través de la vivienda colectiva, transformar la capacidad de ciertos grupos sociales para prevenir, para resistir y sobre todo para sobreponerse de un impacto o de un acontecimiento. Eh, Les voy a hablar entonces primero de nada, de la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad es un rasgo antropológico fundamental del ser humano en el que, según Miguel Cotó, la persona es arrojada en el mundo y es colocada en un trayecto existencial donde ha de realizar su proyecto de vida, ¿no? Siendo consciente de su fragilidad, de la posibilidad que tiene de fracasar y de la certeza de su eventual muerte, ¿no? Eh, a su vez, Jorge Enrique Vargas define la vulnerabilidad en términos generales como la propensión interna de un sistema o de algunos de sus componentes a sufrir daño ante la presencia de una determinada fuerza o de una energía potencialmente destructiva. A partir de esto, y según los textos de William Clark y de Edward Parson, voy a explicar la vulnerabilidad en esta exposición
a través de una idea de multidimensionalidad, ¿no? En el que están implicados varios factores. El primer factor es el grado de exposición, es decir, el tiempo y el modo de sometimiento de un sistema a un cambio externo. En segundo lugar, tenemos la sensibilidad, que es el grado de afectación del sistema por la exposición al cambio externo. Y en tercer lugar tenemos la resiliencia, que este seguro es un término que conocen todos porque está muy de moda, ¿no? Y que es la capacidad del sistema para ajustarse a un cambio externo, ¿no? Es como cómo modera los daños potenciales, cómo aprovecha las oportunidades o cómo el sistema hace frente a las consecuencias. Además de estas tres dimensiones, es importante tener en cuenta que para algunos autores también es necesaria la existencia de un elemento externo, ¿no? Un elemento externo que implique una amenaza o un riesgo de cambio dentro de esta multidimensionalidad. Entonces, de manera más específica, y como apuntan Emanuele Giorgi, Tiziano Cattaneo y Carol Serrato en su texto The Principles of Design for Vulnerable Communities, las comunidades vulnerables, ya sean urbanas o rurales, porque como ya saben hay muchos tipos distintos de comunidades vulnerables, son aquellas que tienen más limitaciones para responder a los cambios que impactan en la sociedad. Y estas comunidades representan el sector que continuamente sufre estos cambios tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Entonces, en la presentación de hoy les voy a explicar brevemente dos proyectos que atienden a dos tipos distintos de poblaciones vulnerables y que se acercan igualmente desde dos enfoques diferentes a la idea de vulnerabilidad. En primer lugar, el primer proyecto que les voy a contar es el resultado del concurso Build Without Boundaries y se acerca al concepto de vulnerabilidad desde el contexto de los desastres. Dentro de este contexto se define la vulnerabilidad como el grado por el cual un sistema es incapaz de hacer frente a efectos adversos del cambio climático e incluye la variabilidad climática y los eventos extremos. Este proyecto también se engloba dentro de la definición del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en la que se indica que la vulnerabilidad es una condición de susceptibilidad a shocks externos, ¿no? Que pueden amenazar a vidas humanas y sistemas de vida. También pueden amenazar a recursos naturales, a propiedades, a infraestructura, a lo que es la productividad económica y a la prosperidad de una región. Entonces, estos serían los dos conceptos en los que se enmarca este primer proyecto del que les voy a hablar. Y luego, en un segundo lugar, les hablaré de este otro proyecto, que es el que mencionaba en la presentación Graziano, que es el proyecto ganador del concurso para el desarrollo del proyecto arquitectónico del prototipo de vivienda asequible Los Pirules, en Celaya, Guanajuato, que se enfoca en este caso desde el ámbito de las ciencias sociales, donde la vulnerabilidad se entiende como la carencia de poder, se puede entender también como el riesgo de caer por debajo de la línea de la pobreza, como una carencia de activos o la incapacidad para movilizarlos, o se puede entender también como un desajuste entre activos y estructura de oportunidades. De esta manera, vamos a empezar con el primer proyecto, que es este proyecto finalista del International Architecture Competition Build Without Boundaries, que se organizó por T18 Magazine y HP en el 2013 y que obtuvo las distinciones de Best Modular Housing y Best Presentation, y fue realizado junto a Antonio Cantero y Consuelo Fernández. Uy, ahí está. Bueno, pues creo que no es nada nuevo lo que les muestro aquí ni lo que les cuento, ¿no? En los últimos años los científicos han advertido que la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos aumentará si no se frena el cambio climático. Estas son portadas de creo que es el último año en España, ¿no? Pero se puede extender a cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, todo esto hace que la población vulnerable a este tipo de eventos aumente exponencialmente, ¿no? Y en este caso entendemos la vulnerabilidad, según las palabras de Zapata, Caballero y Mora, que dicen que es la probabilidad de que debido a la intensidad de un evento externo y a la fragilidad de los elementos expuestos,
ocurran daños que pueden impactar a la economía, a la vida humana y al ambiente, ¿no? Este sería como este enfoque desde el que nos acercamos. Entonces, el proyecto de Y ahora dónde los meto, que es el nombre que le pusimos al proyecto, es la respuesta a este concurso mencionado, en cuyas bases lo que se solicitaba era el diseño de viviendas de emergencia y viviendas de transición, donde se proporcionaban unos grandes terrenos periurbanos que estaban reservados para ser ocupados en momento de desastre y que estaban ubicados en un contexto genérico, a pesar de que de alguna manera se insinuaba que podía ser Barcelona, y era un lugar que era sensible a toda clase de acontecimientos climáticos que los concursantes podrían hipotetizar, digamos, ¿no? Entonces, la propuesta que nosotros hicimos ofrece alojamiento a la gente que sufre el impacto de estos fenómenos y minimiza el tiempo de desplazamiento entre el refugio y la vivienda de transición, ¿no? Y se incide sobre todo en la dimensión de resiliencia de la vulnerabilidad. Para ello lo que se ofrecía era un sistema modular, transportable, que admite distintas agrupaciones a escala urbana, a escala de edificación y también a escala de la propia vivienda. Lo que nosotros proponíamos es que los terrenos se subdividieran en caso de emergencia y fueran ocupados por los refugios mientras llegaban las viviendas prefabricadas definitivas, y que los refugios pudieran montarse y ocuparse instantáneamente por los damnificados mientras se construía el edificio, ¿no? La idea es que estos mismos refugios pudieran ser reutilizados como piel del edificio, sirviendo no solamente como protección climática, sino también como un elemento de sensibilización. Entonces, bueno, a través de acciones estratégicas a distintas escalas y en función de la situación urbana en la que se trabajara, la respuesta arquitectónica era diferente, ¿no? Proponíamos que existiera una cooperativa formada por la comunidad que gestionara la evolución de la edificación y los espacios de relación, y en el caso de la ciudad consolidada la propuesta iba a ser más compacta, mientras que en el caso de áreas no consolidadas se tendía a soluciones que fueran menos densas. Verán luego otra, esta es una imagen de una situación menos densa, al final veremos una imagen de una situación mucho más densa. Pero bueno, en ambos casos lo que se propone es una mejora del espacio urbano a través de una planta baja porticada que lo que hace es favorecer la permeabilidad con el entorno y que a su vez funciona como espacio de seguridad en caso de inundaciones. Junto a este espacio, como pueden ver en esta imagen, se localizan los jardines comunitarios cuya superficie es distribuida entre los usuarios del edificio de acuerdo al loteo inicial del campamento. Entonces, cada usuario de estas viviendas iba a disponer de un pequeño jardín que correspondía al lugar donde había estado inicialmente su refugio. Estos jardines no solamente estimulan la participación de los habitantes dentro del espacio colectivo, sino que también reducía, según nuestra propuesta, el uso de materiales impermeables de acuerdo a un diseño urbano sensible al agua, ¿no? Lo que eventualmente podría reducir también el impacto de estas inundaciones, que era el caso que nosotros abordábamos principalmente. La galería de acceso a las casas, que es la que se ve también en la imagen, permite la ventilación natural cruzada de las viviendas y actúa como colchón térmico y como controlador lumínico a través de estas cortinas que están elaboradas con el material de los refugios, lo que permite modificar la fachada de acuerdo a las variaciones climáticas. La construcción modular, que hablábamos que iba también no solo a escala de edificio, sino a escala de vivienda, proporciona pues lo que nosotros consideramos una alta flexibilidad, ¿no? Este sistema permite agrupar 1, 2 y hasta 3 módulos para conseguir distintos tipos de casa, y a su vez posibilita que dichos espacios varíen en el tiempo y en función de las necesidades de cada unidad de convivencia. De esta manera, a través de la gestión de la cooperativa, si una unidad de convivencia requiere más
espacio, su casa podría ampliarse con el módulo de al lado, mientras que, por el contrario, si la unidad de convivencia se simplifica y se necesita reducir el espacio, se pueden separar los módulos excedentes y pasar a ser utilizados por otras personas. Los módulos de estas viviendas se caracterizan por un altillo activo que no computa como una altura más debido a sus dimensiones, y este aporta una gran superficie de almacenaje que es muy útil para reubicar los enseres de las unidades de convivencia tras un desastre. Y bueno, este altillo también pues, da nombre al proyecto, ¿no? A su vez, este espacio, el altillo, que lo denominamos altillo activo, tiene la posibilidad de prolongarse sobre la galería mediante unos volúmenes retráctiles que pueden ver en naranja y que ocupan parte de la galería y generan unas extensiones complementarias a la vivienda cuyo uso, como es indeterminado, depende de los usuarios y permite la conexión visual con la calle, ¿no? Debido a la colocación estratégica de este altillo, los espacios tienen una ventilación cruzada y además se favorece la disipación del aire caliente en el caso del verano y su conservación en el caso del invierno. Esta es la imagen más densa que les mencionaba inicialmente, ¿no? Y bueno, consideramos que gracias a la suma de cada una de estas acciones a distinta escala, que repercuten directamente en la vivienda, se genera una órbita de posibilidades hacia la misma vivienda, ¿no? Y con esto se obtiene, por un lado, un hábitat generoso debido a la expansión de la vivienda, ¿no? A escala de vivienda, en la que además aparecen asociados diversos espacios de relación comunitaria a escala de edificación y una extensión ajardinada asociada a cada planta en la escala urbana. Y consideramos que todo esto podría mejorar el hábitat de todos los residentes de este proyecto. A continuación les voy a explicar el segundo proyecto, que es el proyecto ganador del concurso para el desarrollo del proyecto arquitectónico del prototipo de vivienda asequible Los Pirules en Celaya, Guanajuato. Este proyecto fue organizado por la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, el Colegio de Arquitectos de Celaya, el Instituto Municipal de la Vivienda de Celaya y la Unión Internacional de Arquitectos. Se organizó el año pasado, en el 2002. Y este proyecto fue diseñado por Daniela Sánchez Pérez, Mariana Estrada González, Ricardo Adrián Ruiz González, Luis Eduardo Guisar Benítez y José Muñoz Villers. Bueno, pues en este segundo caso les muestro datos de la medición de pobreza de Guanajuato y los indicadores de carencia social, porque el acercamiento a la vulnerabilidad es desde otro enfoque, ¿no? Se entiende la vulnerabilidad como una carencia de poder, como un riesgo de caer por debajo de la línea de pobreza, y como les mencionaba antes, como una carencia de activos y la incapacidad de movilizarlos, o como el desajuste entre los activos y la estructura de oportunidades, ¿no? Se trabaja, por lo tanto, desde un enfoque más socioeconómico y no tanto como un enfoque de desastres como ocurría en el proyecto anterior, ¿no? Entonces, en este caso, el proyecto, que se llama Un hogar, mil historias, tectónica y flexibilidad en el paisaje doméstico, se ubica en un gran terreno que está en la zona de Los Pirules, en Guanajuato, y cuyo proyecto estaba enfocado principalmente a poblaciones de bajos ingresos, a mujeres, a indígenas y adultos mayores. Esta era la población que se proponía en el concurso, ¿no? Y bueno, en este caso la propuesta decide incidir en las dimensiones de sensibilidad y de resiliencia de la vulnerabilidad, ya que trata de que los habitantes del conjunto tengan un grado menor de afectación por la exposición a un cambio externo al vivir en estas viviendas, ¿no? Entonces, la propuesta que nosotros hicimos se configura a través de un módulo. Aquí creo que se ve como bastante claro en planta, ¿no? Y este módulo abarca las tres escalas de la propuesta, ¿no? Abarca la escala de construcción, porque tomamos el módulo también del material, el módulo de la vivienda, digamos, el módulo arquitectónico,
como ven aquí a través de este cuadrado, ¿no? Que ahora explicaré, y luego este mismo edificio de forma cuadrada es un módulo que se repite varias veces dentro del terreno, ¿no? Entonces, cada una de estas viviendas se articula a partir de esta célula que les estoy hablando, de este módulo que mide 10,2 metros cuadrados, que en realidad es un cubo de 3,2 metros de lado, que opera como componente básico de diseño, ¿no? Y es capaz de albergar todas las funciones de la vivienda. Entonces, cada casa se compone de 5,5 de estas células en planta y constituye una vivienda de 60 metros cuadrados, que era el tamaño de vivienda que solicitaban en el concurso, ¿no? Cada uno de estos 4 edificios que les he comentado está conformado por 26 de estas viviendas que están distribuidas en 4 niveles, de modo que en cada planta hay 8 viviendas dispuestas alrededor de este patio central que ven en la imagen y que hace las veces de impluvio. Se proponen entonces dos tipos de células, ¿no? Las células que están vinculadas a las instalaciones, que tienen usos como la cocina, el baño, el lavadero, y que están agrupados para reducir los recorridos de las instalaciones y conseguir una mayor economía de medios, ¿no? Y por otro lado están los espacios polivalentes que permiten el intercambio de mobiliario y de uso, ¿no? Ambas tienen las mismas medidas. Y por otro lado, el esquema incluye también un espacio que nosotros denominamos el espacio comodín, ¿no? La célula comodín, que mide 5,4 metros cuadrados y que cada unidad de convivencia puede transformar con el tiempo y en función de sus necesidades. Y pueden tener de distintos usos, como pueden ver en la parte de abajo de este dibujo, ¿no? Que puede ir desde una terraza jardín, ser una alcoba, un área de tendido, una zona de juegos, un espacio de trabajo, un estudio, un taller, el uso un poco que la familia disponga o necesite, ¿no? Los espacios polivalentes, que es los que les mencionaba anteriormente, que son los que permiten el intercambio de mobiliario y de uso, tienen todas sus medidas libres siempre mayores de 2,8 metros, de modo que se permiten numerosos amueblamientos, ¿no? Y por tanto distintos usos, ¿no? De manera que al poder poner cualquier uso en estas células, entendemos que se obtiene una vivienda con una menor jerarquía de uso, ¿no? Esta ausencia además de jerarquía se enfatiza porque el baño que se propone tiene usos separados que posibilita el uso simultáneo de cada mueble sin pérdida de privacidad y sirve a todos los espacios de la casa por igual, evitando el famoso baño en suite que tiene un uso más restringido, ¿no? Además, las medidas de este baño, ¿no? Las medidas de este baño permiten que quepan 2 personas a la vez. ¿Esto qué tiene de bueno? Que si alguien requiere la asistencia a la hora de utilizar el baño, ya sea un niño o un adulto mayor, se puede brindar ayuda sin problemas, ¿no? Entonces no excluimos a nadie dentro de esta vivienda. Bueno, pues todo esto que les estoy contando es posible porque la estructura de la vivienda se encuentra en su perímetro, lo que facilita la reorganización interior de la casa en caso de que se den cambios ocupacionales. Y se ha buscado que la vivienda disponga tanto de espacios de cuidado, espacios reproductivos, como espacios productivos, ¿no? De este modo, la agrupación de las células espaciales para conformar la vivienda tipo se ha realizado de acuerdo a principios de diseño con perspectiva de género y de diseño biofílico, siguiendo pues las teorías de Saida Moushi, de Josep Montaner, de David Falagán y de Blanca Valdivia, ¿no? Todo esto pues, impacta de manera directa en las dimensiones de la sensibilidad y de la resiliencia de las poblaciones vulnerables a las que está destinado este conjunto, que como les mencionaba antes son las mujeres, la población con bajos ingresos, los adultos mayores y la población indígena. El proyecto, además, se centró en desarrollar un sistema de tareas domésticas que fuera funcional para mejorar la vida cotidiana. De modo que
por ejemplo, se diseñó un recorrido del ciclo de la ropa que fuera corto y sencillo y que ahorrara tiempo y facilitara las tareas a la vez que exponía la actividad a todos los usuarios de la vivienda para que esta actividad se visibilizara. También en la búsqueda de un espacio más accesible se han propuesto 4 viviendas por edificio en planta baja, cumpliendo con los criterios de accesibilidad universal, 4 en cada uno de los edificios, y todas las viviendas del conjunto tienen un cambio de textura en el piso para sentir, bueno, se ve un poquito ahí en la imagen, para sentir cuando se cambia de un espacio a otro de manera táctil. El edificio rompe su aparente rigidez que se presenta en planta a través de una serie de portales que aparecen en planta baja, ¿no? Y que ligan el interior del bloque, que es lo que ven en esta imagen, con el exterior de este. Y aportan permeabilidad y porosidad al conjunto. Y bueno, esto es lo que se consigue a través de suprimir una de las viviendas que teníamos en la planta que veíamos anterior, pero bueno, suprimiéndola en planta baja, ¿no? El edificio además se remata con esta tipografía escalonada que pueden ver en alzado y que se produce al eliminar 4 viviendas de la última planta. Este juego se hacía porque si se colmataba el edificio con este número de plantas, excedíamos el número solicitado en el concurso, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se eliminan estas viviendas en la última planta, de modo que en tercer y en cuarto nivel aparece una especie de paisaje funcional que alberga terrazas, terrazas que son comunitarias, aparecen ecotecnias y tendederos continuacos para cada una de las viviendas. La tectónica del conjunto, que para nosotros era también muy importante, se compone por 3 sistemas constructivos de Nova Ceramic, que era la empresa que auspiciaba el concurso y obligatoriamente había que utilizar materiales suyos, ¿no? Estos sistemas constructivos son el ladrillo cara vista descortezado de 24 por 12 centímetros, que se proponía en color arena y color salmón, pero que bueno, a la hora de hacer el proyecto ejecutivo esto se ha modificado. El sistema de vigueta y bovedilla de poliestireno para las losas y la fachaleta de 24 por 12 por 1,4 centímetros para homogeneizar las columnas y las traves de concreto. Los muros divisorios interiores se componen de 19 hiladas de ladrillo entero y se ha tratado en todos los edificios de mantener siempre las piezas de cerámica completas. Esto, por un lado, para ahorrar costos y, por otro lado, para desperdiciar la menor cantidad de material. Bueno, el estacionamiento está asociado en franjas a cada uno de los edificios, como pueden ver en esta imagen a través de estos pasos peatonales. El acceso a este estacionamiento es por la parte derecha, ¿no? A través de este eje norte-oriente y está controlado a través de una caseta de vigilancia que está ubicada al inicio, ¿no? A un lado de esta caseta de vigilancia se encuentra el área de basura, que es pues, de fácil acceso desde el exterior del conjunto por parte del camión y por parte del encargado de seguridad también de este conjunto, y está ubicada también en el camino de salida de los residentes. Aquí podríamos hablar un montón sobre el tema de cerrar el conjunto, de que tenga un solo acceso y demás, que si quieren lo hablamos luego en las preguntas, pero bueno, era un requerimiento por parte del concurso, ¿no? El estacionamiento está atravesado, como pueden ver, por una vialidad de doble sentido que está situada en la parte inferior, que permite también el acceso de los camiones para abastecer el conjunto, ¿no? Tanto de gas como de agua, y se diseñó un retorno específico para estos. Y sobre todo lo que a nosotros nos importaba más es que se potenciaba el uso de las bicicletas colocando los estacionamientos para estas resguardados dentro de estos portales de acceso a los bloques que eran estos poros que les hablaba y les mostraba antes en una imagen. Y nosotros consideramos que al acercar las bicicletas un poquito más a las viviendas conseguíamos o potenciábamos que se pudieran utilizar más, ¿no? En cuanto a la urbanización, lo que nosotros priorizábamos era el uso de pavimentos permeables de bajo costo y bajo mantenimiento en todo el conjunto,
para favorecer la inyección de agua pluvial al manto freático, ¿no? Y con esto evitar el encharcamiento estacionario, que era una zona que se ubicaba junto a un río que aparecía en determinados momentos y considerábamos que quizás, aunque no estaba marcado como zona inundable, podría tener ciertos problemas en el futuro, ¿no? En la franja norte de nuestro predio aparecen una serie de plataformas que están conectadas entre sí con rampas y que lo que hacen es aprovechar el material de vaciado de la construcción de los edificios para crear este paisaje a través de una topografía, ¿no? Estas plataformas aprovechan, como les digo, el material de vaciado y sobre esta se, se ubica vegetación de medio porte con más presencia, ¿no? Y entonces lo que se consigue con estas distintas alturas de las plataformas es distintos ámbitos funcionales que además gracias a las rampas permiten el acceso a personas con distintas capacidades de manera autónoma, ¿no? De manera que también pues, ellos pueden disfrutar los espacios al aire libre. Dentro de estos ámbitos aparecen toda una serie de de espacios comunes que son lúdicos y que nosotros proponíamos dentro del programa del conjunto. Y luego aparece sobre todo un área de uso común con aseos que mide 205 metros cuadrados, que era un área que pedían desde el concurso, ¿no? En la que nosotros proponíamos que se pudieran realizar pues, clases de zumba, clases de yoga, de karate, de baile, reuniones comunitarias, que se pudieran hacer fiestas, que se pudieran hacer eventos familiares, básicamente todo lo que se les ocurriera dentro de la comunidad, ¿no? También dentro de estas áreas propusimos un tablón de anuncios, una serie de juegos infantiles creativos, un arena infantil, una cancha deportiva de disciplinas múltiples para que no solamente se jugara al fútbol, sino que también se pudiera jugar al voleibol, al baloncesto, correr alrededor de la cancha, una área de perros, un aseador con bancas a la sombra, toda una serie de bancas para descansar en el paseo, varias zonas para platicar sentados, aparatos de gimnasia al aire libre para jóvenes y para adultos mayores, luminarias fotovoltaicas, botes de basura, bueno, todos estos usos, un poco a lo que veníamos a decir es que era importante para nosotros que el espacio que se dispusiera alrededor de los bloques estuviera activado o tuviera una serie de usos que realmente estuvieran pensados y que no quedara como uso residual, que a veces es el problema que tienen estos conjuntos de bajo costo, ¿no? Y un poco el enfoque de todos estos usos que se proponían era propiciar, por un lado, el autocuidado y por el otro lado también el cuidado de los otros, ¿no? Entonces, bueno, pues para conseguir que el conjunto presentado fuera de vivienda asequible, pues nuestro proyecto incide en los aspectos de seguridad, de disponibilidad de servicios, de materiales, de instalaciones e infraestructura. Creemos que tiene una adecuación cultural y que da accesibilidad a a grupos vulnerables como son las mujeres, las personas con otras capacidades, porque la planta baja está dedicada para ellos, adultos mayores y grupos indígenas, ¿no? Y para todo esto además se asume que la selección del lote por parte de los organizadores del concurso y la gestión por parte de los inversionistas a posteriori proporcionarían los aspectos de tenencia segura, de adecuación de una adecuada ubicación, perdón, y de accesibilidad para estos grupos vulnerables, que son las otras características que debería de cumplir la vivienda asequible. Bueno, yo creo que para cerrar, casi me gustaría pues, cerrar indicando, ¿no? que la vulnerabilidad es una propiedad de los sistemas que depende además también de la escala y que se puede incrementar a través de eventos acumulativos o cuando presiones múltiples disminuyen la capacidad del sistema humano o ecológico para resistir o adaptarse al cambio, ¿no? Entonces, la idea de los proyectos que yo les he traído aquí y que les he mostrado es disminuir estas presiones y reducir el número de eventos que impactan a la población
aunque nosotros somos conscientes de que anular todos estos eventos y estos impactos pues va a ser prácticamente imposible, ¿no? Sobre todo pues, el tema de las presiones, ¿no? Y bueno, para nosotros también es importante que estos proyectos, al ser productos de concursos, ¿no? De concursos de arquitectura, busquen de alguna manera también concientizar de que para este tipo de contextos, ¿no? Como indica Emanuele Giorgi, es necesario realizar una nueva aproximación, ¿no? No solo desde el concepto del diseño, sino también una nueva aproximación al concepto de vulnerabilidad. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lucía. Ha sido una intervención muy densa, la verdad, Ay, sí, perdón. de conceptos. No hay nada que disculparse. Esto es, yo creo que ha sido como la grande aportación, ¿no? Sobre todo empezando por ese tema, que que se escucha siempre más, el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo en los contextos, o en el contexto global, ¿no? De la contemporaneidad, ¿no? Hablamos seguido de lo que es la emergencia habitacional y del hecho que hay unas unidades de convivencia o unos colectivos, ¿no? Unas partes de la sociedad que son más vulnerables, digamos, de una cierta forma respecto a otros, puesto que todos y todas somos vulnerables, digamos, de una cierta forma. Pues, hay quienes más son vulnerables, ¿no? Y no vulnerables simplemente por situaciones de desastres y de emergencias, ¿no? Físicas, naturales, ¿no? Al final allí todos somos vulnerables, ¿no? Lo que pasó hace poco aquí en Acapulco, ¿no? Por ejemplo, aquí en México nos demuestra cómo al final, pues, ante la naturaleza o frente a la naturaleza, pues, somos todos vulnerables, pero claramente la vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, económica, ¿no? Nuestras ciudades ya se han transformado, justo ayer lo estábamos viendo en otra conferencia con el profesor Marco Cortés de la Universidad de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Bogotá. Estábamos viendo que al final, pues todas nuestras ciudades muchas veces se aplican, ¿no? Modelos de vivienda, modelos de forma de construir que son absolutamente iguales y genéricos, sin entender que determinadas sociedades son diferentes y que dentro de estas diferencias están diferentes tipos de vulnerabilidades, ¿no? Por lo tanto, pues en un cierto contexto habría que actuar de una cierta forma y en otro contexto habría que actuar pues de otra forma, ¿no? Y muchas veces como arquitectos, pues no estamos cerca de la visión o del concepto de vulnerabilidad. Nos enseñan a diseñar una vivienda, pero diseñar una vivienda muchas veces ni siquiera nos preguntamos para quiénes le estamos diseñando, ¿no? Esta vivienda. Es interesante como la postura de entender que la vivienda colectiva puede ser una herramienta dentro de una visión sistémica, como usted bien remarcó ahora aquí al final, que como una de muchas herramientas puede ayudar, ¿no? A contener, ¿no? A controlar la vulnerabilidad de determinados colectivos, ¿no? Por tanto, es una vivienda que se diseña casi ad hoc para poder responder, ¿no? A estas cuestiones, ¿no? Y bien sabemos, por ejemplo, hago como un excursus, ¿no? La emergencia habitacional, por ejemplo, en Barcelona o en muchísimas otras ciudades españolas, como en el mundo, como muchas veces las herramientas que usamos para poder contrarrestar estos fenómenos de vulnerabilidad, personas que tenían una casa y que la perdieron a través o por culpa de crisis económicas, etcétera. Entonces, como para contener esta vulnerabilidad y responderle, muchas veces tanto los gobiernos centrales como locales, como los arquitectos, tenemos que pensar en otras herramientas, en otras formas de entender la vivienda para poder responder a la vulnerabilidad, ¿no? Y por lo tanto, creo que ha sido muy interesante, por ejemplo, cuando estaba explicando, por ejemplo, este proyecto de Celaya, de Guanajuato, cómo al final para estos colectivos pues se piensa en una vivienda que sea flexible y que por lo tanto el tema de, claro, porque no sabemos realmente luego quién va a vivir ahí y que por lo tanto esta flexibilidad, ¿no? La podemos tener tanto desde el punto de vista conceptual del proyecto, pues, como arquitectos tenemos que ser flexibles, y por otro lado, pues desde el punto de vista espacial, entonces los parámetros, las medidas, usted indicaba pues el 2.8 metros, ¿no? O las actividades que se deberían de realizar o que se pudieran realizar dentro de estos edificios y de estos conjuntos, ¿no? Remarcar una cosa muy importante, pues el tema del sistema,
Entonces, no pensar en el objeto arquitectónico como punto de llegada, sino más bien en una visión mucho más abierta, panorámica, compleja, y por lo tanto una visión arquitecta que para poder funcionar necesita de todos los parámetros que usted estaba indicando. O sea, no es algo, digamos, a gratis, ¿no? Tenemos que conocer, digamos, todos esos parámetros y integrarlos, ¿no? Y también esta visión, usted hablaba de la visión perdón, de la resiliencia, ¿no? De cómo, digamos, luego hay unas catástrofes, hay unas ciertas vulnerabilidades y nosotros tenemos que construir sistemas resilientes, ¿no? Para poder responder a estas cuestiones. Y me vino a la mente otro concepto que yo pude ver relativamente hace poco tiempo, que a lo mejor se podría ligar, ¿no? A esta cuestión de la resiliencia. De hecho, dicen que es el paso siguiente de una cierta forma de la resiliencia, que es el concepto de antifragilidad, ¿no? Es decir, deberíamos de planificar, ¿no? La ciudad de manera que sea antifrágil. Es decir, puesto que estos eventos, estas presiones, digamos, de una cierta forma van a llegar, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos de qué forma. Los autores, digamos, de este concepto, digamos, dicen, ¿no? Así yo lo entendí de una cierta forma, de manera muy humilde, que plantear un sistema antifrágil es plantear un sistema que, sometido a estas presiones, el sistema cambia, pero de forma positiva. Es decir, que el cambio nunca lo toma, ¿no? De una manera como negativa y nunca lo intenta como controlar o limitar, sino más bien que estas presiones, ¿no? Se dan sobre ese sistema y ese sistema lo que hace es responder, pero tomándolos de forma positiva, de una cierta forma, y modificándolos. O sea, el cambio ya no es algo negativo, no es algo que tenemos que, digamos, intentar no tener, sino más bien, pues lo recibimos, muy bien, respondemos de esta forma y por lo tanto lo vemos de manera positiva, ¿no? Son estos autores italianos, se llama... es un profesor de urbanismo, es un físico, de hecho, muy interesante, se llama Arnaldo Cecchini, Arnaldo Bibo Cecchini, y el otro es el profesor Ivan Blecic. De hecho, tuvimos el placer de tener en una conferencia como esta, en el diplomado del año pasado, el profesor Cecchini, que un poco habló de este concepto de antifragilidad, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias, arquitecta. La verdad ha sido increíble poder escuchar estas cosas y sobre todo también remarcar el valor de los concursos, ¿no? Es decir, cómo los concursos también son muchas veces como unos puntos y unos momentos de reflexión y qué bien que puedan ganar proyectos, digamos, tan interesantes y contundentes de este punto de vista, ¿no? Gracias, Graciano. No sé si quieren hacer preguntas o si yo comento algo de lo que tú has dicho. Y dejamos la palabra, si quieren, aquí a los participantes, si quieren, si tienen alguna aportación, alguna pregunta. Creo que la explicación ha sido muy clara. Bastante interesante. A mí me gustaría hacer una pregunta, arquitecta Lucía. Digamos, Eh, en lo que es el proyecto de Irapuato, la altura de los entrepisos, ¿qué altura manejaron? Se ve aproximadamente 2,60 metros. ¿Es correcto? A Y si ver, esa altura es la misma, me haces una pregunta, dame un segundo, difícil. porque es que Ah, tengo una memoria de P. En teoría es un cubo de 3,2 metros a ejes. en lo ancho. ¿Y la altura? No, un cubo, un cubo. Así como tal, 3,2. 3 a Ajá. 3,2. Entonces, los entrepisos son bastante altos. Ok, Eh, claro, esto es lo de siempre. Uno propone una cosa en el ah, proyecto del concurso y cuando lo va a ejecutar hay que hacer modificaciones, ¿no? sí, En el proyecto ejecutivo, pues bueno, han habido varias que todavía, bueno, ya está hecho, estamos viendo a ver qué ocurre, pero pues se han tenido que hacer modificaciones para adaptarnos, ¿no? Entonces, se propuso sí que fuera un cubo, efectivamente, un entrepiso de 3 puntos, bueno, un poquito menos, ¿no? Porque habría que restarle las losas, la claro. mitad de losa y mitad de losa, ¿no? 2,8 Ok, más o menos, por decirte una cifra claro, que claro. me da un poco de vergüenza porque esta medida no la tengo exacta, pero sí, más o menos, si quieres luego la reviso y te lo mando, pero Claro, 3,2 de lado, era un cubo de altura 3,2, ancho y profundidad de 3,2, ¿no?
Luego, claro, vamos a tener que hacer, en el Ejecutivo hemos hecho un descuelgue en la zona de los aseos y demás Ajá. para colocar toda la parte de instalaciones sanitarias, ¿no? Entonces, pues ese 3,2 se va a reducir un poquito. Pero para nosotros conceptualmente la idea era que fuera Es esa célula que se reproducía igualmente de manera isótropa, ¿no? excelente. La otra pregunta es, en las azoteas veo cubos, unos como forma de alambre, creando como pergolados, como simplemente espacios delimitados, y veo otros como ocupados. La utilización de las azoteas, ¿cuál fue su función final o cuál fue la idea de la función? Pues en la azotea lo que ve que son, bueno, en la imagen, en esta Frame. imagen teníamos varias imágenes, ¿no? Pero en la imagen que les he Sí. mostrado yo aquí con el patio, hay unas que tienen unas celosías, ¿no? Unas celosías cerámicas, Ujú, que eso era el lado que da al patio de los tendederos, ¿no? Y ujú, luego hay una parte hacia el otro lado que tiene sí una parte que es metálica, ¿no? Y esa parte metálica es como la parte por la que se accede al tendedero, ¿no? Entonces, en esa parte tenemos los tendederos, tenemos un área de tinaco, es decir, dentro de cada tendedero también hay un tinaco de manera individual, porque ujú, en estos edificios siempre ya saben que el tema de gestión de las áreas comunes, ujú. como es vivienda asequible, luego es difícil, ¿no? Que haga un mantenimiento común, entonces es mejor individualizar las instalaciones para que de cada uno se ocupe de ellos desde sus propios recursos, ¿no? Y también se propusieron cierto tipo de ecotecnias, ¿no? Se proponían placas solares Ujú. para el tema de agua caliente sanitaria y unas zonas comunes de estancia para los vecinos. Perfecto. Y una tercera. Eh, en función de que, no sé si se puede responder, se decidió crear un patio central en cada módulo, ya que una vivienda asequible o económica, realmente todo lo que suma resta en cuanto a la inversión, monto de inversión. Tu pregunta es, ¿por qué hicimos el patio? ¿Por qué se da el tema del patio central cuando normalmente una vivienda de bajos recursos, lo Ujú. más práctico, lo más óptimo en cuanto a la inversión, tanto de quien lo vaya a hacer o quien lo vaya a comprar, pues es prácticamente la vivienda casi a pie de vialidad o de andador? Ujú. Bueno, nosotros tratamos por un lado, desperdiciar el menor material posible en toda la construcción y ser súper sistemáticos eh, y tratar como de a partir de esta célula, ¿no? Repetitiva, ahorrar la mayor cantidad de dinero en cuanto a material, ¿no? Y creo que por eso ganamos el concurso, ¿no? Porque se veía un proyecto que era factible, como era muy fácilmente construible, ¿no? Porque lo que nosotros decíamos es que era importante eh, que todo ese dinero que a lo mejor ahorrábamos en ese aspecto, tenerlo en otros lugares comunes y hacer esa pequeña o gran inversión, ¿no? En esas áreas, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante el patio central para poder crear comunidad, ¿no? Para que los niños también pudieran jugar y se pudieran observar mientras están jugando los niños dentro de ese patio, desde las cocinas, ¿no? Y desde las viviendas, que hubiera como una mayor seguridad, ¿no? Una mayor creación de comunidad. Para nosotros era muy importante. Y luego también era un tema de gestión del agua, ¿no? No lo he contado, pero donde aparece ese árbol central, ¿no? Que les comentaba que es un impluvium, está hecho el patio de tal manera que todo el patio desagua hacia el centro del árbol, ¿no? Entonces el árbol tiene debajo, bueno, no exactamente debajo, pero tiene una cisterna que capta el agua, ¿no? Entonces el patio de alguna manera también se convierte en un captador de agua para poder regar todo el perímetro exterior, ¿no? Y todos los árboles que proponemos, que para nosotros es muy importante porque queríamos también eh, eh, desde todo este punto de vista de la biofilia, ¿no? Que hubiera un contacto también con la vegetación, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante esta colocación de estos árboles de gran porte en el centro, ¿no? Que asumíamos que era un coste muy grande, pero que creíamos que le daba valor a la calidad a la calidad de vida de esta gente, ¿no? Y por eso, bueno,
asumíamos y éramos conscientes de este gran gasto, ¿no? Por eso luego toda la parte de alrededor que se ve, pues no está, por ejemplo, pavimentada, ¿no? Y tiene esa arena que está apisonada y no tiene mucho más tratamiento, ¿no? Entonces como que nuestro gran gasto iba también para ese patio. No sé si te respondo, Ramón. Sí, muchas gracias. Yo tengo un comentario, a mí me encantó la presentación. Contexto aquí, yo esta semana estuve participando también en un concurso, solo fue de una semana, fue repentina básicamente, y se vinieron personas de Colombia, de varias partes de México y también de la SARC, yo soy alumno de la SARC, y pues teníamos que trabajar el concepto de ciudad compartida, ¿no? Y en el análisis, también que estuve yo también con una compañera de la SARC y un compañero colombiano, me sorprende mucho la presentación tuya de la condensación de información, porque es mucha información, ¿no? Nuestro proyecto lo enfocamos también a la mujer. Otros pusieron, varios equipos hicieron como centros, centros culturales y todo, pero nosotros lo enfocamos hacia la mujer haciendo una crítica de Guadalajara. Y era tan densa la teoría, tenía un libro de Graciano de vivienda colectiva, tenía subrayado varias partes, Aida Mushi, traía referencias y era la cantidad de información abrumadora. Y, o sea, el proyecto, lo que me sorprende era, y mi pregunta siempre fue, ¿cómo nosotros, cuál es la morfología que existe para el cuidado, ¿no? Y también el proyecto se terminó llamando Comunidad Mujeres Resilientes, ¿no? La palabra resiliencia también fue como que saliendo y pues fue muy denso porque pues fue un proyecto, teóricamente siento yo que en mi equipo fue lo que más surgió y hasta se sintió muy correcto el proyecto en comparación a otros proyectos porque era una semana, tenían que jugar ideas, no era nada de mañana vamos a construirlo, pero también Ramón preguntó, ¿y por qué el patio, no? Pues que también el patio habla de este cuidado, ¿no? Como si el edificio te estuviera abrazando, ¿no? Y pues era como no hay una morfología específica, pero estamos provocando con arquitectura estas conexiones, ¿no? Del patio central es como si te abrazo, como el cuidado, esta modulación, pues por también espacios, pues también. Así que este proyecto es como si hubiera visto el proyecto que estuve trabajando en la semana, bien hecho al final, porque hacer visuales y todo y concentrarlo estuvo bastante denso y o sea, no fue la gran cosa, pero en el análisis, en todo, el proyecto terminó viéndose muy chiquito en comparación a todos los demás, pero era porque era complejo teóricamente y el cuidado, ¿no? Esa parte de, de, de que pues es un tema real, ¿no? Ahorita en México, bueno, en Jalisco ahorita está CREA, ¿no? CREA es también como empoderamiento hacia la mujer. Y jugamos en Colombia tienen las cuadras del cuidado también y combinamos como ideas de eso para desarrollar el proyecto, pero es que fue como abrumador, tanta información, tantas cosas que se pueden aprovechar y pues pero es tan padre ver como estas pequeñas ideas que logramos tener y trabajar en esta semana, verlo, cómo es la última consecuencia, ¿no? Que es ya propuesta, esta modulación también, y eso me gustó mucho el proyecto, de las referencias que dices, así que ahorita toda esta presentación fue básicamente toda mi semana de estar leyendo y investigando, así que muchas felicidades y qué padre proyecto, la verdad. Muchas gracias. Lástima que no llegó a la presentación la semana pasada, te hubiera ahorrado un montón de trabajo. Sí, sí, hubiera estado más sencillo, de hecho, aclarado muchas cosas, la verdad. Sí, bueno, y lo que dices del tema del cuidado es lo que, bueno, no te digo nada nuevo, ¿no? Pero pues puede abarcar todas las escalas, ¿no? Entonces puede que tu proyecto sea súper ambicioso y acabe siendo una cosa súper chiquita, ¿no? O que sea un proyecto a nivel urbano. Lo interesante de esto es pues que tengas las gafas puestas, ¿no? Y que vayas Sí, como con esa mirada. Eso creo que es como quizás el diferenciador, ¿no? Yo creo que en nuestro caso fue uno de los diferenciadores también. Además de que fuera muy fácilmente construible el proyecto, creo que el hecho de que estuviera
muy claramente en todos los paneles, ¿no?, del concurso, la perspectiva de género evidenciada, ¿no?, en todos los dibujos, en todos los diagramas. Y también creo que en la parte de diseño biofílico pues, tuvo como su valor, ¿no? Creo que eso también hizo que miraran más nuestro proyecto, ¿no? Bueno, no he hablado con el jurado, pero asumo que creo que pudiera ser como un diferenciador, ¿no? Muchas felicidades. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo con la profesora Lucía? Esta cuestión del costo, pues de los proyectos, me recuerda a un concurso que se hizo aquí en los años 80. Lo estoy estudiando para mi tesis doctoral, que era un concurso pues de vivienda popular aquí en México, una entidad que en aquellos entonces existía, que se llamaba FONAPO, había escrito las bases del concurso, se habían, digamos, individuado unas 4 zonas de la República Mexicana donde se iban, digamos, a construir estos conjuntos de vivienda de interés popular, de interés social. Y la cosa interesante es que este concurso daba el monto total con el cual tenía que salir la vivienda más su porción, por así decirlo, de infraestructura, ¿no? Y daban como un listado básico de los espacios que tenía que tener la vivienda. La cosa interesante, pues pude revisar el libro, la publicación que se hizo, pues sobre este concurso. La mayoría de los arquitectos proponían unidades por este monto, alrededor de 30 a 35 metros cuadrados, ¿no? Pero el ganador, un arquitecto, ingeniero que ganó en 2 lugares de la República Mexicana, por el mismo monto lograba dar, en lugar de 30 a 35 metros, casi 56. Entonces, pues allí la pregunta era, pues, ¿cómo puedes con el mismo monto de dinero, pues, dar mucho más, ¿no? Porque al final, digo, el metro cuadrado más o menos tiene este costo, ¿no? Y entonces allí descubriéndolo, se escribieron ensayos, digamos, sobre esto. Conocí un profesor de la UNAM que lo estudió porque se puso esta pregunta antes de mí, seguramente, ¿no? Y allí, pues la explicación es, estudiando el diseño técnico, el diseño digamos, de la estructura del espacio, incluso se puede explicar matemáticamente, como este profesor lo hizo. Se explicó que un metro cúbico de la construcción de este arquitecto, que era Alejandro Son, costaba menos de un metro cúbico de cualquier otro arquitecto y por lo tanto este primer arquitecto podía ofrecer más metros cuadrados a paridad de costo, ¿no? Entonces, allí están estas cuestiones, ¿no? Como al final, incluso para contrarrestar, ¿no? Este tema de la vulnerabilidad, tenemos que ser también hábiles, ¿no? En el tema de la cuantificación, es decir, tengo que ser eficiente, porque esta eficiencia me permite, como usted bien comentaba, profesora, abaratar lo que es a lo mejor la estructura, ¿no? Es una estructura muy eficiente, muy clara, muy pragmática, y por otro lado, poder invertir, ¿no? Este monto de dinero en aquellos espacios que en los conjuntos de interés popular social siempre se vienen olvidados, que son los espacios comunes, porque usted bien sabe cómo funciona aquí en Infonavit, ¿no? La repetición de la misma casita y vámonos, ¿no? Entonces, a cambio, allí no hay generación de comunidad, ni siquiera generación de tejido urbano, un tejido construido X, ¿no? Si ya hablamos de tejido urbano, de tejido social, necesitamos esos espacios de agregación, donde la gente al final puede llegar a identificarse, donde se desarrolla una comunidad y claramente se desarrollan todas aquellas dinámicas que bien usted remarcaba, ¿no? Puedo revisar el niño que está jugando dentro del patio y le echo un grito para que se suba para comer, ¿no? Entonces, son estas cosas que creo que es difícil medir, ¿no? Porque, por un lado, en los proyectos como arquitectos o desarrolladores o ingenieros, somos muy buenos en medir a lo mejor el costo de una estructura, la rentabilidad, los beneficios, el costo de un acabado o algo, pero es mucho más difícil medir cuánto un edificio construye sociedad, cuánto un edificio aporta a la identidad, cuánto un edificio
apoya las tareas del cuidado, ¿no? No hay una unidad de medición del sistema internacional que nos diga esto, ¿no? Son más cuestiones fenomenológicas, pero qué bien, pues, al final como arquitectos, volver, ¿no?, a esta dimensión humanística que tenemos y no solo técnica, y entender, pues, que al final la vivienda es a lo que más deberíamos de poner atención, ¿no? Y de especial manera a la vivienda, pues, en este caso, para estos conjuntos, pues, muy vulnerables, pues, que existen, ¿no? Y que están en nuestras ciudades, ¿no? Muchísimas gracias, profesora. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Gracias. entonces esperemos verla pronto y nada, profesora. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias por la invitación. Gracias. Placer. Hasta luego. Gracias.